nosotros vamos a hablar en continuo diálogo de las estancias de doctorado. En mi caso, yo hablaré de las estancias de doctorado con contrato y Diana hablará de las estancias de doctorado sin contrato. Veréis que aparecen nuestras direcciones de correo en la parte inferior de la pantalla, por lo que si después, cuando dejemos un tiempo para poder contestar las preguntas que vayan surgiendo, no da tiempo a responder a todo, podéis escribirnos, podéis preguntar lo que queráis vía correo electrónico, que intentaremos responder, porque al final, pues bueno, generar esas redes de comunicación son necesarias y cualquier ayuda que podamos brindaros, pues ahí está nuestra mano tendida. Diana, si te parece, pasamos al índice de contenidos y así les explicamos cómo hemos pensado esta comunicación. Veréis que en mi parte, que es la de estancia con contrato, se articula a partir de preguntas, a partir de cuestiones que preguntándoles a los compañeros que están empezando el doctorado y preguntándoles también a las alumnas y los alumnos que están haciendo el máster de investigación, he considerado que quizás estos 5 puntos son los más interesantes, o al menos los que más interés generan entre aquellos y aquellas que están empezando la carrera de investigadores e investigadoras. En primer lugar, creo que es necesario partir de la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de una estancia doctoral de carácter internacional. Es decir, ¿qué es esto? ¿Por qué es necesario que de alguna manera internacionalicemos nuestra investigación durante nuestro proceso doctoral? Junto con esto, preguntarnos también qué beneficios puede reportar esta estancia de investigación, desde los beneficios puramente prácticos hasta puramente prácticos o académicos, hasta beneficios de índole personal o de índole profesional, ¿no? Como podéis imaginar, la respuesta a estas dos preguntas, especialmente la segunda, es puramente subjetiva. Es decir, que aunque Diana y yo intentemos dar una charla objetiva, al final esto pasa por nuestra propia experiencia, porque como bien ha dicho Juan, hemos experimentado las dos estancias de investigación, es decir, los dos hemos vivido estancias de investigación y lo que podamos contaros, pues al final estará atravesado por cómo hemos vivido nosotras esa experiencia. El tercer punto es más descriptivo, es decir, vamos a enumerar qué tipos de ayudas existen cuando tenemos una vinculación contractual. El punto cuarto es simplemente por cuestiones, bueno, para ayudaros a todos aquellos y a todas aquellas que estéis ahora pidiendo una ayuda, estéis solicitando una ayuda, pues bueno, daros una serie de consejos sobre qué tipo de cuestiones pueden ayudar a la hora de valorar positivamente vuestra solicitud de la estancia. Y finalmente, en el punto quinto, pues hablar un poco de toda la burocracia, que es el gran monstruo que acompaña y que asusta tanto a quienes nos enfrentamos a hacer este tipo de solicitudes. Diana, si quieres comentar tú qué puntos vas a tratar. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primero, gracias por haber contado conmigo para hablar sobre algo que durante el curso, la anualidad del doctorado en la que hice la estancia fue una gran preocupación para mí y tengo claro que quiero hacer una estancia internacional, pero no sé cómo financiarla. Entonces, me gusta el poder ayudar a otras personas que se encuentren en mi situación. En mi parte intento contestar a la pregunta de qué ayudas existen y a qué ayudas podemos acceder si no tenemos un contrato predoctoral. Me he centrado sobre todo en contestar a esta pregunta porque hay muchas convocatorias, pero cuando yo hice mi estancia, me limité a las convocatorias de mi propia universidad, porque por el miedo a, si no tengo un contrato predoctoral, por algo será, no sé si puedo acceder a convocatorias con renombre, por miedo al rechazo, no, ni siquiera lo intenté, no hice una búsqueda más exhaustiva. Entonces, me gustaría que personas que estén en mi situación puedan acceder a toda esta información que no se nos da, como estaba comentando mi compañera Nuria, que no nos llega por otras vías. Y para acabar, voy a hablar sobre cómo la pandemia ha afectado a estas estancias internacionales.
sin más dilación, porque ya me he extendido demasiado. Doy paso a Nuria. Muy bien, Diana, pues gracias. Pues si quieres pasar a la diapositiva y empezamos ya. Os decía que una de las cuestiones que al plantearles este tema a los compañeros y compañeras que están empezando, surgía la pregunta de qué es una estancia doctoral de carácter internacional y precisamente de qué hablamos cuando hablamos de internacionalización del conocimiento. Pues evidentemente una estancia doctoral financiada de carácter internacional implica un traslado, implica una estancia breve remunerada a otro centro internacional diferente, evidentemente, a nuestro centro de adscripción, es decir, al centro de origen, a la institución de origen en la que estamos realizando el doctorado, ¿no? Los propósitos principales o los objetivos principales de esta movilidad, por una parte, para mí, son la internacionalización de la formación, es decir, de nuestra formación como investigadores, de nuestra formación científica, y también, de alguna manera, la posibilidad de compartir la investigación que estamos llevando a cabo con otros grupos, con otros centros y con otras formas de trabajar, ¿no? Entonces, los beneficios que puede aportarnos esta estancia, los beneficios que puede aportarnos el hecho de trasladarnos a otro centro son muchísimos. Yo los he reducido a dos, ¿no? Que es como considero que la mayoría de la gente que realizamos una estancia doctoral vive ese periodo. Por una parte están los que y las que consideran que la estancia internacional es un mero trámite. Es decir, que la estancia internacional es una de las formas para alcanzar el que es, digamos, el objetivo principal de los doctorandos y las doctorandas, que es optar a la mención internacional de doctorado. Ahora en la siguiente diapositiva, cuando termine de explicar esto, digamos que comentaré un poco qué es la mención internacional de doctorado, porque aunque no sea un punto de nuestra comunicación, de nuestra charla, creo que es interesante también que se plantee aquí. Entonces, decía que, bueno, que uno de los propósitos de la estancia internacional es precisamente cubrir uno de los requisitos para conseguir esa mención internacional de doctorado. Es totalmente legítimo realizar una estancia únicamente para conseguir esto, es decir, proyectar nuestra estancia como un puro trámite. Pero también yo creo que lo positivo, de alguna manera, es realizar una estancia de manera más productiva, es decir, enfocando nuestro traslado, enfocando nuestro viaje y nuestra incorporación a otro centro, de manera que podamos cubrir otros propósitos, que podamos alcanzar otros propósitos y cubrir otros puntos de nuestra investigación. Por ejemplo, todos aquellos y aquellas que trabajéis con archivos, que trabajéis con fuentes documentales, es muy interesante realizar estancias de investigación a lugares donde precisamente se os dé la oportunidad de hacer ese trabajo de campo. En mi caso, cuando yo que trabajo género e imprenta en el contexto latinoamericano, concretamente centroamericano, concretamente en México, cuando realicé una estancia doctoral en Ciudad de México, pude precisamente llevar a cabo todo ese trabajo de archivo, pude cotejar todos los materiales que han sido fundamentales para armar el cuerpo de mi tesis doctoral, ¿no? Evidentemente, una estancia bien planteada también nos da la posibilidad de completar nuestra formación curricular, porque, bueno, todas y todos sabemos que es necesario para entrar en concurrencia competitiva, ¿no? Tener un currículum internacional. Y precisamente la estancia nos puede permitir asistir a congresos, organizar jornadas o incluso coordinar seminarios en universidades extranjeras, en otras universidades diferentes a la universidad de origen o incluso en otro campo mucho más, en otro campo internacional diferente a lo que es el sistema universitario español, ¿no? Y por supuesto, para mí, por ejemplo, una de las cosas más positivas que tuvo la estancia doctoral fue los lazos académicos que se generaron. El hecho de poder entrar en contacto con otros grupos de investigación, el hecho de entrar en contacto con otros profesionales que trabajan en tu campo y que te pueden ayudar mucho no solo a completar tu investigación, es decir, no solo a avanzar en tu itinerario como investigador o investigadora, sino también de cara al futuro para poder pedir una postdoctoral en otros centros, etcétera, etcétera. De esto hablarán los compañeros mañana, pero no quería dejar de apuntar que para mí esos 3 puntos son fundamentales para que nuestra estancia no sea un puro trámite, sino que nos ayude a completar nuestra experiencia y nuestra formación profesional y académica. Bien, con respecto a la mención internacional de doctorado, que es lo que estaba comentando,
la estancia es uno de los requisitos, es el primer requisito fundamental para lograr esa mención. Es decir, realizar una estancia de 3 meses en una institución internacional, una institución extranjera fuera de nuestro país, fuera de nuestro lugar de origen, ¿no? Evidentemente, a este punto, que es el que nos interesa, porque en eso consiste nuestra charla, es uno de los requisitos. Hay algunos más, concretamente 3 más. Por ejemplo, el hecho de redactar parte de la tesis en una lengua diferente a nuestra lengua, a las lenguas oficiales de nuestro país. También el hecho de tener expertos o expertas, miembros del tribunal que sean, que pertenezcan a una institución no española. Y por eso decía precisamente que la estancia sirve para generar toda una red de contactos que luego en un futuro puede, por ejemplo, ser útil para conformar un tribunal internacional y alcanzar esa mención internacional al título de doctor. Bien, otra de las cuestiones interesantes, o que a mí me parecen interesantes, es comprobar o debatir qué tipo de requisitos son necesarios para poder solicitar una estancia cuando tenemos una vinculación contractual, ¿no? Es decir, cuando tenemos un contrato, que no solo a qué tipo de convocatorias podemos acceder, sino qué se pide en este tipo de convocatorias, ¿no? ¿Qué tipo de perfil tenemos que tener para poder acceder a este tipo de convocatorias? Pues bueno, evidentemente lo que se pide o no se pide depende de la convocatoria en cuestión, pero en general, haciendo un repaso por las convocatorias que existen actualmente, normalmente todas coinciden en 3 puntos que son aquellos puntos que se evalúan, ¿no? Por una parte, nuestra solicitud se va a tener en cuenta atendiendo a nuestra trayectoria académica, nuestra trayectoria profesional. Es decir, lo que se va a evaluar es desde los congresos a los que hemos asistido, los artículos que hemos publicado, los proyectos en los que estamos inmersos, etcétera, etcétera. Por una parte, entonces, un punto importante va a ser nuestro currículum. Por otra parte, también se va a tener muy en cuenta la actividad investigadora del grupo de destino, es decir, con quién vamos a trabajar cuando nos incorporemos en el centro al que vamos, en el centro receptor, ¿no? Ya no solo nuestro tutor de la estancia, ya no solo aquella persona que va a firmar, que va a avalar nuestra estancia, que va a firmar los papeles, ¿no? Sino también el grupo de investigación en el que se inserta nuestro tutor o tutora. Y finalmente, se va a evaluar también el proyecto de la estancia, es decir, qué proyecto vamos a presentar. En cuanto a este proyecto, concretamente, me interesa apuntar 3 cuestiones fundamentales, porque cuando redactamos lo que se conoce como la memoria de investigación o el proyecto de investigación de lo que vamos a hacer en el centro de recepción, va a tenerse en cuenta principalmente cuál es el objetivo o el objeto de nuestra estancia, es decir, qué vamos a hacer una vez nos incorporemos al centro. Va a tenerse en cuenta también qué relación tiene ese objeto de la estancia, con respecto al equipo científico o técnico de investigación en el que nos vamos a incorporar, y va a tenerse en cuenta también si el proyecto que estamos presentando puede o no realizarse en el tiempo en el que vamos a estar en ese centro, es decir, la viabilidad del proyecto o la memoria que estamos presentando, ¿no? Por lo tanto, tener en cuenta que por una parte está en nuestra concurrencia competitiva, es decir, el currículum que tenemos, en tanto investigadores, por supuesto, en formación, es decir, investigadores en una etapa inicial. La vinculación entonces de nuestro currículum con las publicaciones, cómo estas publicaciones, cómo esta participación en congresos se ha insertado en el desarrollo de la tesis doctoral, es decir, cómo a medida que hemos avanzado en la investigación, esto se ha materializado o esto se ha traducido en toda una serie de participaciones en diferentes espacios en los que nosotros hemos compartido con la comunidad científica los avances o el alcance de nuestra investigación, y por supuesto cómo ese alcance de nuestra investigación va a verse beneficiado con respecto al equipo en el que vamos a trabajar, al equipo con el que vamos a trabajar durante estos 3 meses que vamos a estar fuera. Y finalmente, como todo eso se puede articular, es viable para realizarse, ¿no?, en 3 meses de duración. Es decir, si todo lo que estamos planteando se puede realizar
en el tiempo de duración que vamos a estar en la universidad de destino, ¿no? Bien, quería comentaros también cuestiones relativas a qué tipo de burocracia acompaña estos procesos, es decir, que desde qué documentos tenemos que presentar hasta cómo poder rellenar estos documentos. En este caso yo me he centrado en la burocracia de las estancias FPU, las estancias de formación para el profesorado universitario, porque son las que mejor conozco. Cada una de las convocatorias posibles que ahora comentaremos tienen, o sea, conllevan una documentación particular, específica, pero normalmente todas estas convocatorias presentan similitudes en cuanto a los documentos que hay que presentar, que son fundamentalmente tres. Tres son los documentos previos a la estancia, es decir, tres son los documentos para solicitar la estancia. Por una parte está la autorización del centro de adscripción para la solicitud de la estancia breve, ¿no? de la estancia que vamos a realizar. La autorización del centro de adscripción son datos simplemente que tienen que ver con la persona beneficiaria, es decir, con la persona que solicita la estancia y con nuestro centro de origen, ¿no? Y el centro donde vamos a incorporarnos. Normalmente este documento lo firma el director o directora del programa de doctorado en el que estamos inscritos. Por otra parte, está el documento relativo a la admisión del centro de receptor, es decir, si el documento 1 es el centro de adscripción, el documento 2 es el centro receptor. Frente al documento 1 que lo firma la directora o el director del programa de doctorado, el documento 2 o el documento segundo lo firma la persona que va a tutorizar, que va a avalar nuestra estancia. Y finalmente el documento 3 es el relativo a la memoria, la memoria de investigación, es decir, a la memoria que presentamos o al proyecto que presentamos con respecto a la estancia que vamos a hacer, que como os decía es el que tiene relación con los objetivos de la estancia, con el planteamiento de aquello que vamos a hacer, con qué objetivos, o sea, qué relación tienen esos objetivos de la estancia con los objetivos de nuestra tesis doctoral, en qué momento queremos realizar la estancia y sobre todo por qué ese momento es crucial en relación con el momento en el que nos encontramos de redacción de la tesis, es decir, si yo hago una estancia doctoral en segundo año es precisamente porque durante todo el primer año me he dedicado a hacer acopio bibliográfico, a leer, a formarme y precisamente en ese segundo año digamos que la estancia va a darme un empuje o el tercer año de doctorado va a darme un empuje para poder seguir realizando la investigación. Y finalmente la memoria pues, incluye también ese cronograma del que hablábamos en el que nosotros vamos a temporalizar cada uno de los meses en los que estamos, de estancia, cómo vamos a ir programando el trabajo que realicemos, ¿no? Bien, finalmente quería comentaros también que toda esta documentación que acompaña la solicitud de la estancia, imaginad que en el mejor de los casos nos la conceden, ¿no? Entonces nos vamos de estancia, durante el proceso de estancia doctoral no tenemos que presentar ningún trámite, es decir, se entiende que se nos ha concedido la estancia doctoral y que nosotros y nosotras estamos trabajando en esa universidad de destino cuando volvemos es cuando tenemos que presentar toda una serie de documentación que acredite que efectivamente hemos cumplido con aquello que prometíamos hacer en esos documentos iniciales, en esos documentos de solicitud. Muy rápidamente, para no extenderme más, os comentaré que cuando terminamos la estancia hay que presentar el certificado de incorporación a nuestro centro de adscripción. No olvidemos que estas estancias son estancias para las personas que tienen una vinculación contractual con una universidad, por tanto tenemos que informar, tenemos que avisar de que nos hemos reincorporado a nuestro puesto de trabajo. Entonces, por una parte está este documento, en segundo lugar tendríamos que presentar el certificado del centro de recepción, que de alguna manera acredita que nosotros hemos cumplido con esos 3 meses de estancia que prometíamos en la solicitud, y finalmente un tercer documento que sería la memoria final de la estancia. Es decir, si hemos realizado una memoria inicial para solicitar la estancia, esta memoria final lo que vendría de alguna manera a resumir es cuál ha sido el alcance de nuestra investigación durante esos 3 meses que hemos estado fuera. Si hemos cumplido o no con los objetivos, si hemos incluso sobrepasado o alcanzado otros propósitos que no nos planteábamos en un principio, etcétera, etcétera. Bien.
Y con esto, Diana, si te parece, te doy paso a ti. Simplemente comentar que las estancias, las solicitudes o convocatorias que existen para realizar las estancias para todas aquellas personas que tenemos contrato son pues desde estancias que se pueden, estancias FPU, formación de profesorado universitario, estancias vinculadas a las universidades, como por ejemplo en el caso de la Universidad de Valencia, para todos aquellos que cuenten con un contrato de atracción al talento, es decir, cada una de las universidades cuenta con convocatorias para todas aquellas personas que tienen un contrato adscrito a la universidad de origen, incluso para todas aquellas personas que tienen contratos FPI, convocatorias de movilidad vinculadas a los proyectos de investigación en los que están. Bien, y con esto, Diana, si quieres, vas a hablar tú de las estancias sin contrato y luego hacemos como una especie de resumen conjunto y resolvemos dudas. Gracias, Nuria. Ha sido muy interesante la intervención. Vale, yo he hecho un listado de las diferentes ayudas que he encontrado, que son generales, a las que puede acceder cualquier estudiante de doctorado de cualquier universidad española. Entonces, la primera sería la Erasmus Plus, que nos suena seguro el nombre a todos, a todas, que es el programa de movilidad para estudiantes de doctorados. La convocatoria es propia de cada universidad, aunque el acceso sea de carácter general. Entonces, cada universidad fija sus propios requisitos. He preparado una comparación entre los requisitos fijados por la Universidad Jaume I, por la mía, y por la Universidad de Valencia. Simplemente para que os hagáis una idea de lo que suelen pedir y valorar también las características de las convocatorias. Pero claro, cada una deberéis consultar la convocatoria en vuestra propia universidad. La principal diferencia que he encontrado es la frecuencia de publicación de nuevas convocatorias, porque mientras en la Jaume I, UJI, es una vez cada 2 años y la última se publicó en noviembre del 2020 y las estancias se pueden hacer hasta mayo del 2022, por ejemplo. Pero en la Universidad de Valencia la convocatoria es anual. En la UJI un requisito imprescindible, al igual que cuando se piden una estancia, un traslado Erasmus, ya no sé ni cómo llamarlo cuando se trata del Erasmus de grado, pero bueno, igual que cuando algunas de nosotros pedimos el Erasmus durante el grado, nos pedían un requisito de idioma, en la UJI es un requisito imprescindible acreditar un B2 del idioma del departamento al que se inscribirá la estancia de la Universidad de Destino, pero la Universidad de Valencia no tiene ningún requisito lingüístico. Después, también la cuantía de las ayudas varía en función de la universidad. En la UJI la ayuda varía en función del destino y es mensual, desde 300 hasta 200 euros y de 3 a 5 meses. En la Universidad de Valencia es un pago único de 2.000 euros y la única modalidad de estancia es de máximo 3 meses. El baremo también es diferente. En la UJI se valora el expediente académico, las evaluaciones, los resultados de las evaluaciones anuales del expediente de doctorado, los trabajos científicos publicados y aceptados, el proyecto de investigación y una carta de motivación, que no se hayan hecho estancias anteriores de 3 meses, el porcentaje de horas formativas superadas y también si se puede acreditar un nivel de idioma superior al exigido. Mientras que en la Universidad de Valencia miran el expediente académico, pero el expediente académico del grado, y se valora positivamente que la persona solicitante no haya sido beneficiaria en ninguna convocatoria anterior. Y ya está, ya no hay más
ya no miran más cosas, ya no miran el currículum ni tampoco el grupo de investigación de destino. Y prevalecerá la solicitud de la estancia con fecha de inicio más temprana. La próxima convocatoria, la próxima ayuda que he podido encontrar son las becas Fulbright de investigación. En la última convocatoria se cerró hace relativamente poco y cubre desde el año 2022, en el que nos encontramos, desde mayo, hasta todo el año de 2023. Entonces, la próxima convocatoria se publicará a finales del 2023 y se cerrará en enero del 2024. En esta última convocatoria se convocaron 15 becas para realizar una investigación predoctoral y la característica de las becas Fulbright es que la investigación, la estancia, se debe realizar en universidades o centros de investigación de los Estados Unidos, en cualquier disciplina, y el periodo de disfrute es de entre 6 y 12 meses. Y también tiene 3 modalidades. La primera modalidad es general y las otras 2 son autonómicas. En la última convocatoria se convocaron 7 becas del programa general, 5 becas específicas para doctorandos de las universidades de Andalucía y 3 para las universidades de Murcia. Los requisitos, yo por ejemplo no hubiera podido acceder a esta convocatoria porque el primer requisito es disponer de la nacionalidad española, estar en la segunda anualidad y tener una evaluación positiva en la primera. Está claro que se pide una estancia, se tiene una evaluación positiva en la primera anualidad, y también tener un buen conocimiento de inglés y fijan exactamente qué títulos son los que aceptan. Y las notas necesarias también. No es simplemente tener ese título, sino una nota, bueno, en 9,5, solo el IELTS Academic Version, la nota mínima es un 7. Entonces, el requisito de idioma es bastante importante. Después, piden una carta de invitación del centro de destino, una carta del tutor de la tesis, y también 2 cartas de referencia de personas expertas que avalen la solicitud. En cuanto a la asignación, es la beca más cuantiosa y generosa porque paga viaje y gastos de primera instalación, hay una asignación mensual desde 1.400 hasta 2.760 dólares, gastos de proyecto. También si la universidad de destino tiene tasas obligatorias, también se hace cargo. También pagan un seguro médico y de accidentes y ayudan gratuitamente para conseguir el visado y con todos los trámites del viaje y del alojamiento. En esta beca lo que valoran son los méritos curriculares del candidato, el interés e idoneidad del proyecto y la calidad del centro receptor. Los primeros clasificados, además, ya no es solo que se valoren estas cosas, sino que además se debe pasar una entrevista personal, y esta entrevista es obligatoria y eliminatoria y se podría desarrollarse en inglés. En la diapositiva también podéis ver qué títulos aceptan en títulos de inglés. Bien, la siguiente beca son las becas Iberoamérica Santander Investigación. En esta beca también los requisitos son específicos y son fijados por cada universidad, y es de esperar que se publique una nueva convocatoria próximamente. ¿En qué consiste? Este programa pretende reforzar la movilidad de intercambio de profesores e investigadores entre universidades iberoamericanas. Por tanto, en este programa no se compite solo con otros y otras estudiantes de doctorado, sino también con profesorado universitario. Los destinos pueden ser Chile, Puerto Rico, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Portugal, y la duración es de 2 a 4 meses.
El importe son 5.000 euros en un pago único. Y lo que os decía, los requisitos específicos son fijados por cada universidad y, por ejemplo, hay muchas universidades que no tienen requisitos específicos. Lo que sí que pude mirar de la Universidad de Murcia, por ejemplo, en cuanto al baremo, me pareció muy interesante que en el apartado de producción investigadora y artística, en publicaciones no había límite de puntuación. Se podía puntuar hasta el infinito. Y también en la experiencia investigadora, en proyectos, contratos, becas, contratos. Es cierto que este tipo de baremo facilita más que personas que tienen un contrato predoctoral y que tienen acceso, que están en proyectos, que han podido hacer otras estancias, tengan mejor puntuación, pero muchas veces depende de la suerte que tengamos y de las otras personas que se presenten. Bien, y por último, la estancia se deberá iniciar siempre después de aceptar la ayuda y de acreditar la contratación del seguro. El programa de movilidad de la Xarxa Vives, la Xarxa Vives tiene muchos programas de movilidad, también para estudiantes de grado y para PDI. El de formación avanzada se centra en estudiantado de máster y de doctorado. Son ayudas pensadas para promover la movilidad entre universidades pertenecientes a la Xarxa Vives. La duración de la estancia suelen pedir que sea breve porque el importe máximo es de 420 euros por estancia y aparte se paga el transporte en función de la distancia. La convocatoria se mantiene abierta todo el año y las solicitudes se deben presentar dentro del periodo de presentación. Por ejemplo, 15 de enero, 15 de mayo y 15 de septiembre y siempre antes de la fecha de realización de la actividad. Bien, es para participar en actividades organizadas por la Xarxa Vives o en cursos, seminarios o estancias de investigación en una universidad de la Xarxa Vives diferente a la de procedencia y que implican desplazamiento mayor de 50 kilómetros. Por último, las becas de movilidad académica entre instituciones asociadas a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado son ayudas que cubren exclusivamente el desplazamiento internacional entre dos países iberoamericanos pertenecientes a dicha asociación. La duración es desde 10 días hasta 9 meses. La convocatoria tiene 2 plazos en función de la fecha de inicio de la estancia. Y la cuantía máxima es, si es para viajes entre dos países de Iberoamérica, hasta 1.200 euros, y si es para viajes entre España y Portugal, hasta 800 euros. Por último, también hay ayudas propias de las diferentes universidades. Aquí os he puesto la convocatoria de la Universidad de Murcia, del Gobierno de Aragón, de la Junta de Andalucía, la Fulbright que os comentaba, que también tiene ayudas específicas para las comunidades autónomas. Yo personalmente, cuando me fui, pedí la de la escuela de doctorado de mi universidad y también la de la Fundación Balaguer-Gonel, que es una fundación de mi universidad que convoca ayudas para ayudar a las personas que no tienen un contrato predoctoral a conseguir la mención de doctor internacional. Entonces, tuve la suerte de que me concedieran las dos y después simplemente las características eran las mismas, la cuantía era la misma, entonces simplemente rechacé una y me quedé con la otra. Me quedé con la de la Fundación Balaguer-Gonel, simplemente porque es una fundación con cierto renombre y también de cara al currículum me aconsejaron escoger esa. Bien, ¿y cómo ha afectado la pandemia a las estancias internacionales? Tenemos aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos. Hay una ampliación de los plazos en los que se pueden realizar las estancias.
las estancias se han podido realizar de manera telemática en muchas ocasiones en función del estado de emergencia. También los estudiantes que han estado fuera se les ha otorgado cierta facilidad para interrumpir la estancia y continuarla en otro momento. En cuanto a aspectos negativos, no se han cubierto los gastos adicionales provocados por la pandemia, se han reducido las convocatorias, también se han dilatado mucho los procesos de resolución. Incluso algunas convocatorias se cancelaron y las medidas adoptadas por los diferentes países han dificultado la dinámica de las universidades y el funcionamiento de los fondos de investigación y bibliotecas internacionales. Hasta aquí mi intervención. Nuria, no sé si quieres añadir algo más para... Sí, bueno, nada, Diana, maravilloso todo, increíble el listado que has hecho, yo creo que a todo el mundo le ha quedado clarísimo. Simplemente queríamos terminar con esta diapositiva conjunta porque evidentemente la pandemia nos ha afectado a todas y a las estancias internacionales de manera bastante llamativa, como resulta obvio. Cuando hablamos de aspectos positivos, evidentemente es difícil rescatar algo positivo que ha traído la pandemia, pero sí que es cierto que muchos centros han sido bastante flexibles a la hora de aceptar pues desde estancias online, que tiene poco sentido, pero es cierto, sobre todo pensar ya no solo por lo que tiene que ver con la movilidad, sino porque al final es necesario hacer la estancia de 3 meses para la mención internacional de doctorado. Entonces, imposibilitar que la gente pudiese realizar esas estancias era también negarles la posibilidad al acceso de esa mención internacional. Entonces, muchos centros han sido bastante comprensivos con la posibilidad de permitir esas estancias virtuales. Luego también lo de los plazos, han sido muy laxos con ampliar los plazos de solicitud de las estancias hasta incluso poder modificar esos plazos, esas fechas que en un principio habíamos establecido para poder viajar. Y los aspectos negativos, Diana los ha explicado muy bien, al final pues todo esto ha implicado el cierre de bibliotecas, el cierre de fondos, incluso ha hecho que se ralentizaran mucho los procesos de resolución de las estancias. Bueno, y hemos tenido que esperar mucho. A mí me afectó, por ejemplo, yo tenía una estancia para el 2020, no pude hacerla, tuve que esperarme al 2021 y yo viajé en plena primavera COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto ha sido complicado. Si os parece, cerramos aquí. Juan, tú que estás coordinando esta sesión, si te parece, pues no sé, cerramos y quedamos un poco a la espera de lo que nos digas. Bueno, muchísimas gracias, chicas, a las dos. Creo que ha sido completísima la presentación. Desde el chat os felicitan diferentes personas, así que muchísimas enhorabuenas. Creo que ha sido muy, muy claro, muy completo, muy explicativo y desde diferentes perspectivas, que es lo que también buscábamos. Aprovecho para recordar que si alguna persona tiene preguntas, cuestiones que quiera hacerles a las ponentes, puede aprovechar ahora para escribirlas en el chat y yo las iré leyendo.